con esta situación de que vamos cambiando de estado en el mundo social y en la situación que nos ha traído hasta aquí, pues también con este tema de las jornadas de confinamiento vamos a cerrar un capítulo y vamos a abrir otro, y al final de la sesión os diré cuáles son los planes que tenemos por si alguien se anima a seguir participando, ¿vale? Bueno, pues como suele ocurrir habitualmente en las 4 sesiones que hemos trabajado, las hemos ido intercambiando, unas eran más técnicas y otras eran más de contenido, es decir, una de cómo decir o cómo presentarnos ante cámara o cómo construir un discurso desde el cómo decir, y la segunda y esta última, la cuarta, la hemos dedicado al contenido, a qué decir, ¿vale? Y antes de empezar, sabéis que normalmente empezábamos con aquello de cuál ha sido tu momento feliz en la última semana. Yo espero que esa rutina de reflexionar en qué es lo que nos hace felices o de qué manera podemos tener momentos de satisfacción en la peor de las circunstancias sea una rutina que hayamos incorporado a nuestra vida. Y hoy quiero compartir con vosotros pues algunos momentos felices de un señor que se llama Isaac Newton. Sabéis que en 1664, en la Navidad de 1664, se declaró la peste bubónica en Reino Unido. Este señor estaba en aquel momento en Londres. Tuvo la ocasión de irse a un pueblito, que como sabéis que mi inglés no es muy bueno, pues no voy a nombrar, un pueblito cerquita de Londres, y se autoconfinó. En aquel momento, no sé lo que dijo el gobierno, pero él decidió quitarse de en medio. En Londres estaba la gente cayendo como chinche y se fue. 40 años más tarde, bueno, entre 25 y 40 años más tarde, este señor ya es un científico y empieza a desempolvar teorías y empieza a hacer públicas sus teorías. Pero en sus memorias consta cuándo se escribieron, cuándo se reflexionaron, cuándo se hicieron esos análisis. Bueno, pues este señor, durante aproximadamente 60 días, que fue lo que estuvo en este pueblito cerca de Londres, huyendo de la peste bubónica, es decir, confinado, autoconfinado, descubrió las bases de la óptica moderna, es el principio de la refracción de la luz. Él tenía un prisma de cristal y veía que cuando le llegaba la luz salía de colores y aquello de qué iba. Bueno, pues hizo todo el proceso de análisis de este fenómeno, estudió los principios del movimiento y de la inercia, lo que luego ha dado lugar a esas fórmulas de la física clásica, de por qué un cuerpo cuando está en movimiento no le cuesta trabajo seguir moviéndose y cuando está parado le cuesta trabajo arrancar. La famosa teoría de la gravedad, que todos conocemos, o el método de las fluxiones, que se ha dado en llamar actualmente el cálculo diferencial. Son algunas de las cosas que este buen señor se entretuvo en hacer en 60 días de confinamiento. Es una traducción distinta de eso de que cuando algunos lloran, otros compran pañuelos o fabrican pañuelos. Así que mi mensaje para hoy es que espero que esta cuarentena, estos 40, 50, 60 días, y hoy el título de la sesión es ¿qué nos ha aportado, qué hemos podido aprender de esta etapa de confinamiento? Y lo primero que podamos aprender es que nuestro cuerpo puede estar recluido en un espacio físico, pero nuestra mente, si la ponemos a trabajar, puede generar magníficas ideas y puede generar magníficas soluciones, incluso estando en una situación difícil, ¿vale? Así es que yo voy a compartir con vosotros algunos de los que creo han sido algunos aprendizajes, al menos para mí algunos lo han sido, espero que para vosotros también, y me voy a focalizar en aprendizajes relacionados con la comunicación. Estoy convencida de que todos hemos aprendido muchas cosas, pero me voy a quedar con el tema de la comunicación. Primer aprendizaje. El primer aprendizaje es el tomar conciencia una y otra vez de la importancia de la comunicación. La comunicación, desde mi punto de vista, es la clave de bóveda. Por ahí tengo a mi José Muñoz, que os puede explicar muy bien lo que es la clave de bóveda. Esa piedra pequeñita, esa pieza pequeñita, pero que si no está en el sitio adecuado y de la forma correcta, todo el sistema se nos viene abajo. Se nos cae encima toda la arquitectura de esa que llamamos bóveda, ¿no? Bueno, pues la clave de bóveda de todo lo que hacemos en el mundo profesional, en el mundo empresarial, es la comunicación. Y da igual que sea una comunicación de pretérito en el que utilizábamos palomas mensajeras, allá por la Edad Media, o estemos ahora utilizando una paloma tecnológica como puede ser Twitter, o tantísimas otras herramientas. Lo importante, lo que nos diferencia como seres humanos es la necesidad de comunicarnos y de comunicarnos de forma correcta. La siguiente cosa que yo creo que nos ha enseñado o que nos ha dado la oportunidad de aprender esta
este momento del confinamiento es que la comunicación puede ser un instrumento para muchas cosas. Que necesitamos comunicarnos es obvio, la pregunta es ¿cuándo me comunico, con quién y para qué? Durante muchísimo tiempo hemos estado comunicándonos como empresarios, como profesionales o como jefes, cuando nosotros queríamos decir algo, cuando nosotros queríamos venderle algo, íbamos al mercado, íbamos a los clientes, cuando nosotros queremos conseguir algo de otro, te llamo y te digo, oye, te necesito o quiero que me compres, de una manera más directa o más indirecta. Lo que hemos aprendido en esta época es que cuando nos sentimos atemorizados todos, sale de nosotros una comunicación diferente, una comunicación desde mi punto de vista mucho más positiva y más humana. Y es te llamo porque creo que tú puedes necesitar algo. Te llamo porque me interesa saber cómo estás. No quiero nada de ti, solo decirte que estoy aquí y que si me necesitas que sepas que cuentas conmigo. Y eso que hemos hecho, sobre todo en la primera etapa del confinamiento, ese contacto con gente que hacía un montón de meses o semanas que no llamábamos, o que llamábamos pero desde otra perspectiva, creo que debería ser el primer aprendizaje de esta etapa. Si seguimos hablando con los clientes solo cuando queremos que nos compren, estaremos relacionándonos con ellos, tenemos una comunicación de interés, de toma y daca. Pero ya que hemos aprendido a tratarnos con los trabajadores e incluso con los clientes, con los proveedores, incluso con la competencia, con esas personas que hacen lo mismo que yo, pero que me he olvidado de que compiten conmigo y sencillamente me han importado como personas, si de verdad lo he hecho y he visto que es positivo, por favor, aunque salgamos de casa, aunque volvamos a eso que llamamos la nueva normalidad, que no se nos olvide que lo más parecido a una persona es otra persona. Cuando pensemos en los clientes, cuando pensemos en los colaboradores, cuando pensemos en cualquier otra persona con la que me voy a comunicar, que no se te olvide nunca, que independientemente del rol que tiene, independientemente de cuál es el motivo por el cual tú estás contactando con esa persona, lo que de verdad es y lo que te une con ella es que es una persona y por tanto tiene emociones, etcétera, etcétera. Segundo aprendizaje que quiero compartir con vosotros, la higiene. Hemos estado todo el día, allá que me lavo las manos y otra vez que me la lavo y mucho hidrogel, ¿vale? Y nos hemos lavado muchísimo las manos. Pero yo creo que también hemos tenido la oportunidad de utilizar sistemas de limpieza, por llamarlo de alguna manera, de lo que yo llamo la asquerosidad. Con el hidrogel tratamos la asquerosidad, la suciedad física, pero también hemos aprendido que es muy importante liberarnos de presiones, liberarnos de mecanismos mentales que nos atan. Hemos liberado muchos prejuicios. Es imposible que mi negocio se pueda hacer virtual. ¿Perdona? Pero se están vendiendo todos los días. Es imposible que mi gente sea responsable si no está aquí en la oficina fichando. ¿Perdona? Y está la gente ahí rindiendo como locos. Es imposible poder reunir a la gente, 40, 50, 70 personas a las 6 de la mañana en un ordenador. ¿Pero qué me estás contando? ¿Perdona? Nos hemos demostrado a nosotros mismos, y ha sido con el hidrogel del imposible, que realmente no lo es. Que la tecnología no es más que un medio, que la generación millennials no nació en el año 2000, la generación millennials es una actitud. Los que estamos aquí, salvando algunas pequeñas y magníficas honrosas excepciones, la mayoría no pertenecemos a la generación millennials por nacimiento, pero pertenecemos a la generación millennial por usuario. Y en este minuto compramos, nos reunimos, aprendemos, negociamos, vendemos. Lo hacemos todo a través de la tecnología. La tecnología ya ha pasado a formar parte de nuestra realidad como lo que es una herramienta, un medio que no solo no me impide, sino que me facilita muchas cosas cuando las cosas parecen aún. ¿Me voy a permitir un momentito? Vale, reactivo el silencio de micrófono, había alguno que estaba acoplándose un poquito. Y si esto es así, que la tecnología es un medio que nos ayuda a hacer cualquier cosa, le hemos dedicado un par de sesiones a un uso optimizado de la tecnología. Porque es verdad, y lo hemos aprendido, que comunicar online no es lo mismo que comunicar en presencial, que es parecido, pero que necesitamos hacerlo de una manera diferente o tener algunos pequeños trucos para que funcione mejor. La pregunta que tenemos que hacernos ahora es, ¿vamos a retroceder o una vez que hemos aprendido a optimizar esta tecnología, no sería inteligente
que hiciéramos un reanálisis de nuestros procesos de relación, de venta, de negocio, de relación con proveedores, de organización interna, de conciliación de los trabajadores. ¿Por qué no nos decidimos estratégicamente incorporar estos mecanismos de comunicación y antes de esa salida en estampida que todos parece que quieren o queremos tener, no le dedicamos unos minutos de reflexión a mejorar, a optimizar y a hacer mucho más rentable nuestro tiempo utilizando la tecnología, que ya sabemos que es sobre todo un medio, no es un fin, y que además nos facilita un montón de cosas. Mientras respiro y bebo agua, sigo dando la bienvenida, estoy viendo que sigue entrando más gente. Os doy la bienvenida a todos los que os vais incorporando genéricamente y luego os saludaré personalmente en el momento de las preguntas. Tercer aprendizaje. El tercer aprendizaje es que yo me he dado cuenta que sí, que el tamaño importa, que sí, que es cuestión de escala. Fijaros qué cosa tan divertida. Nosotros sabemos lo que es la bomba atómica, sabemos cuánto presupuesto tienen los gobiernos a nivel individual y a nivel global en el manejo de las grandes armas, de las grandes amenazas. Pero es curiosísimo porque esto que ha dado llamar, algunos lo han dado en llamar en algo así como la Tercera Guerra Mundial, en la que afortunadamente no nos matamos unos a otros, pero sí muere mucha gente, esto lo ha provocado un bichito. Porque nosotros vivimos en el mundo macroscópico, pero no le damos tanta importancia al mundo microscópico. Y en el mundo empresarial, el mundo microscópico son los intangibles, los detalles. Tenemos grandes reflexiones, grandes planes, grandes estrategias, grandes políticas para lo tangible, las máquinas, los procesos, la web, la factura. Y es indispensable. O sea, para nada lo estoy planteando como algo que no sea importante. Pero no necesariamente lo que nos hace fracasar en un negocio es el detalle. Si yo tengo un restaurante y es fantástico en instalaciones, magnífico en personal, extraordinario en el menú, pero un café me sale quemado, el cliente que le toca el café quemado se va diciendo, esta experiencia no es buena. El detalle, el tamaño importa, señoras y señores. La comunicación empresarial y profesional se nutre del detalle, y un detalle todos los días se convierte en una bomba atómica, porque COVID-19 es nada. Es la propagación de COVID-19 lo que nos está matando, lo que ha matado a tanta gente, lo que nos ha tenido en casa durante tanto tiempo. Un error pequeñito, una sonrisa, y gracias a mi amiga Laura cuando me recuerda que hay que sonreír. Una sonrisa que no está en el sitio correcto, en el momento adecuado, te mata tu relación profesional. El pequeño detalle de un logo no puesto en su sitio, o la llamada no atendida de la manera correcta, o el no darle la gracia a un cliente de la forma adecuada. No lo olvidéis. Somos latinos. Nos encanta que nos digan, ¡vamos!, como héroes. Si a nosotros nos dicen mañana, chicos, necesitamos un órgano de cada uno, hacemos cola en los hospitales. Pero ¿cuánto nos ha costado? Han tenido que regular que nos digan quédate en casa, porque quedarse en casa no tiene valor emocional. Quedarse en casa parece que no es no hacer nada. Yo recuerdo al principio del confinamiento que la gente me llamaba y me decía, Lucía, quiero ayudar. Y yo le decía, quédate en casa. No, si lo que quiero decir es que quiero ayudar, quédate en casa. Somos gente de ímpetu, de histrionismo, de cosas superlativas, que está muy bien. A veces hacen falta heroicidades, pero a veces hemos aprendido que lo pequeño, las pequeñas acciones, quedarnos en casa o hablar con alguien, la palabra adecuada, la sonrisa adecuada, puede ser tan contaminante, positivamente contaminante, que modifica radicalmente tu visibilidad, tu reputación y tu relación, en este caso, por ejemplo, con tus clientes. Por eso es muy importante el plan de comunicación vertical, pero tiene errores. El plan de comunicación vertical se basa en titulares, se nutre de gritos, de golpes. Tenemos a los creativos todo el día buscando a ver quién pone en Twitter la cosa más gorda para conseguir el trending topic, ¿vale? Está pensado desde el emisor y suele costar muchísimo dinero. En los momentos importantes, siempre es mucho más interesante haber construido una cultura empresarial, haber nutrido nuestra empresa o nuestro negocio o nuestro colectivo, el que sea, los miembros de BNI, el grupo, nuestra familia, el grupo que queráis,
nutrirlo de mensajes pequeñitos, inoculados, permanentes, pom, gota malaya, pequeños, van penetrando, ¿vale? Es acostumbrar a la gente a decir gracias, es acostumbrar a la gente a decirle al cliente en qué puedo ayudarte en vez de qué te puedo vender, ¿vale? Si intentáis conseguir una comunicación que se contagie emocionalmente, resulta que os cuesta muy poco dinero, pero en el momento oportuno, en el momento del gran reto, cuando realmente los clientes, el mercado de alguna manera se pone difícil, hay clientes que han llamado y hemos tenido el testimonio en algunas personas de las que hoy tenemos presentes en la sala, que nos han compartido el testimonio. A mí me ha llamado el cliente y me ha dicho, oye, quiero pagarte, oye, quiero ayudarte. Pero para que un cliente haya hecho esto, ¿cuánto no habrá sembrado esta persona? Y lo digo públicamente porque lo compartió Juanma García, ¿cuánto no bien habrá hecho con sus clientes para luego recuperar esa cultura, esa comunicación propositiva para con él? Cuarto aprendizaje. ¿Alguien recuerda la pirámide de Maslow? No hemos descubierto nada, ¿no? Tiene tantos años como nosotros. Fenomenal. La comunicación tiene mucho que ver con desde dónde, en qué nivel de la necesidad básica de la gente estamos trabajando. Yo voy a poner un ejemplo muy importante. Mirad, lo digo porque está muy bien, luego hablaré de la comunicación un poquito más técnica o técnicamente más negativa, pero ahora vamos a hablar de esta comunicación que a veces hay que cuestionarse. Mira, imaginaros que una persona le dicen hoy que tiene una carta de despido, sea un ERTE temporal, sea un despido definitivo. Hoy le han dicho que la despiden. Lo comparte con su comunidad y lo que empieza a recibir es mensajes del tipo, vive tu sueño. La vida está en tus manos. El futuro depende de ti. ¿Cómo le podemos hablar en un nivel de autorrealización, en un nivel de emoción positiva a alguien que se siente destruido? Porque cuando alguien le dice estás despedido, no está atacándose emocionalmente desde la autorrealización profesional. Esa persona probablemente lo que está pensando es cómo compra el yogur de sus niños del mes que viene. Estamos hablando de necesidades básicas. No es te he despedido de este trabajo y te ficho en este otro. Eso sería otro nivel de relación. A veces nuestra comunicación está totalmente desajustada. Tan malo es atacar las necesidades básicas cuando lo que quiero es potenciar en alguien su capacidad de innovación, su capacidad de empuje, su capacidad de desarrollo y entonces ponerle a eso un valor de dinero, como al revés, en situaciones de crisis, en situaciones de dificultad, en situaciones de alta tensión, nutrir la necesidad básica que significa no puedo pagar la hipoteca el mes que viene con venga, tú puedes, vive tus sueños, sonríe, la vida es maravillosa. Que eso está muy bien, pero hay que saber construir esa comunicación, ¿vale? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que llamábamos, en su momento hablamos de la empatía. Una cosa es establecer un justo distanciamiento para no contaminarme yo y poder ser útil en la comunicación, pero al mismo tiempo ser empático y entender que hay dos niveles de comunicación básica, dos. Y un nivel es la comunicación que hace alusión o que ataca o que afronta la situación de supervivencia y otra comunicación que está afectando a lo que es el nivel de desarrollo profesional de la persona. Y esto no es solo a nivel de necesidad básica de comer. Sé que tengo muchos compañeros que trabajan en BNI, que son miembros, directores, directivos o que trabajan en BNI y por favor, no es lo mismo un miembro en los 6 primeros meses que en los 9 primeros meses. Y a veces le hablamos al miembro de 6 primeros meses como si ya fuera a ser embajador de la provincia. Tenemos que nutrir a nuestra gente de lo que puede digerir. A un niño pequeño le damos lentejas, pero se la damos pasar por la mini pyme. Al de 18 años le añadimos un poquito de chorizo porque necesita energía y luego a la persona más mayor pues a lo mejor le metemos verdura por el tema del colesterol. Entonces, a todo el mundo le comunicamos, pero tenemos que ser capaces de construir una comunicación que sea coherente y que conecte bien con el desde dónde lo recibe la persona. En ese sentido, recordad que cuando las personas están en modo supervivencia, cuando están en el modo básico, cuando están en el nivel básico de la confrontación con respecto a su propia realidad, lo que necesitan es una información, una comunicación muy didáctica, muy directa, muy simple y muy adecuada a su vocabulario, a su mapa mental. Y es desde ahí, desde donde podemos traerlo a nuestro mapa mental, a nuestra cultura. Esto sirve para hacer un plan de marketing, sirve para hacer un plan de formación, sirve para hacer un titular, sirve para redactar un blog.
sirve para cualquier tipo de reflexión de comunicación. Nosotros hemos estado trabajando en los dos planos. Durante estos 40 días hemos vivido la situación de necesidad básica y la situación de proyección innovadora de las empresas. Y hemos aprendido cómo trabajar en esos dos planos de la comunicación. Quinta, y yo me voy acercando a los elementos un poquito heavy de la comunicación. La primera es qué y por qué compartimos lo que compartimos. La pregunta que yo os voy a hacer es, quiero que pongáis el pulgar o aplaudáis, que me hagáis algún gesto en pantalla, los que creéis que es más fácil compartir información que nos viene de blog que lo que viene por WhatsApp. Una, dos, tres, cuatro. Perdón, he sido yo, me he equivocado, es al revés. Es al revés, ¿vale? Las probabilidades de compartir lo que te llega por WhatsApp en plan flash es infinitamente más fácil de ser contaminante, y digo contaminante porque todavía no sé si va a ser positiva o negativamente, pero que es más fácil difundir que lo que viene elaborado en un blog. Y eso tiene que ver con algo que hace algún tiempo nos enseñó ese señor que se llama Daniel Goleman, ¿os acordáis? La inteligencia emocional, la famosa amígdala, ¿vale? La gente decía, las amígdalas están en la garganta, y dice, sí, son una. Luego tenemos otra amígdala allí por el cerebro, ¿no? Y él hablaba y nos enseñaba, o nos acercó a eso que llamábamos el secuestro emocional. Yo no voy a daros una clase de neurociencia, pero sí quiero recordaros algunas cosas. Mirad, nos guste o no, queramos o no queramos ser conscientes de ello, no podemos evitar comunicar siempre desde las 6 emociones básicas. Siempre comunicamos en presencia de alguna de las 6 emociones básicas. La diferencia es si esas emociones trabajan por nosotros en modo automático o pasan por el filtro racional. Por tanto, las emociones no son el problema. El problema o la dificultad de la buena comunicación está en si trabajan solas o nosotros le ponemos algún filtro de control. Mirad, ¿qué hace el miedo? El miedo niega. De entrada, ¿por qué? Porque en este minuto no podíamos huir. Si nos hubieran dicho, señores, existe un país donde si todo el mundo se va no hay contaminación, en este caso de COVID, se hubieran ido. De hecho, hubo una semana en la que algunos pobladores de alguna gran ciudad, que como tengo algunos presentes, pues no lo voy a decir, intentaron hacer eso yéndose a la costa. El miedo te hace huir o negar. Negar quiere decir, si eso era una gripe, si eso está en China. Cuando digo negar no existe COVID. Todo el mundo daba por hecho que existía, pero a mí no. ¿Vale? Esta es la emoción básica primaria, sin control. ¿Qué no? ¿A dónde nos lleva? La ira, el enfado. Todo esto son emociones básicas, por tanto son necesarias e imprescindibles para la supervivencia individual y colectiva. ¿Dónde nos lleva la ira? Al enfado. Pues si yo, tú más. Entonces era un momento de a ver quién tiene el problema más grande, porque se trataba de, una vez que yo estoy complicada, mi vida se ha complicado y yo tengo que cerrar, pues a ver cómo consigo tener a mucha gente tan enfadada como yo, porque de lo que se trata es de que todo el mundo esté enfadado. ¿Por qué? Porque yo estoy enfadada, ya está, no hay más. Una emoción de la que se habla muy poco y que es muy importante es el famoso asco, ¿vale? Con verde, ahí con esa carita es el asco. El asco nos hace que rechacemos lo que no nos gusta, lo que huele mal, lo que nos sienta mal. Entonces, ¿qué es lo que hacía la emoción básica con COVID-19 al principio? Rechazar cualquier cosa, todo. No queríamos oír hablar de nada que no fuera nuestro propio estado emocional. El rechazo por definición y sobre todo lo distinto, y ahí nos lleva a la repulsión de lo diferente. Ha llegado a gente que la tarde a las 8 de la mañana le aplaudo a las enfermeras, pero luego no las quieren cerca. Yo te aplaudo, está muy bonito, pero por favor en mi casa no, porque vivo en esa emoción básica de yo le tengo un poquito de miedo al contagio y encima me da repugnancia la posibilidad de lo que me puede ocurrir. Por supuesto, la victimización de la tristeza, todos de alguna manera la hemos vivido. Luego tenemos la sorpresa, pero la sorpresa en básico es una exageración. ¿A dónde nos llevaba o a dónde ha llevado a mucha gente esta emoción básica absurda? A buscar soluciones que no tienen sentido, pero que son súper innovadoras, son súper sorpresivas. Entonces, pues le podíamos hacer caso a la señora aquella rusa, la influencer aquella que decía que haciendo gárgaras con agua y limón se te aclaraba la garganta y escupías el COVID-19, o mucho más interesante, hace, no sé, 48, 72 horas,
pues todo un presidente Trump diciendo que no, la garganta no, los pulmones y con lejía. Ya que nos ponemos, vamos a hacer cosas realmente interesantes, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos desbarra esta emoción básica, podemos llegar al infinito y más allá. O la alegría. La alegría que, de una manera impulsiva, no controlada, te lleva a una situación de proactividad, que era aquello de yo tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo, y quedarse en casa no nos parecía suficiente heroicidad. ¿Te parece poco estar, Mari, 24 horas, 40 días con 2 niños pequeños en una casa de 90 metros? ¿Te parece poca heroicidad? Pues no, hay gente que todavía necesitaba mucho más. Sin embargo, lo que sí hemos aprendido es que nosotros desde esas mismas emociones básicas podemos comunicar y construir de forma realmente útil. Pero para eso tenemos que ser conscientes de que eso ocurre. Y el miedo te hace proteger y protegerte. Es porque tengo miedo, por lo que soy libre y me quedo en casa. Pero no le tengo miedo a la norma, no le tengo miedo a la Guardia Civil, le tengo miedo a COVID-19. Si focalizo bien el motivo de mi miedo, en lugar de estar buscando, porque si me da miedo la multa, lo que busco es cómo esquivar a la policía, que de eso también hay unos pocos. Pero si en vez de focalizar mal qué es lo que realmente me da miedo y lo pongo en su justa medida, comunico de forma correcta. Si en vez de identificar a la competencia como que me da miedo, lo que me da miedo es perder negocio, casualmente ha habido gente que porque lo que le da miedo es perder negocio, se une a la competencia. Es que a veces no vemos al enemigo donde está y es porque no gestionamos bien eso que llamamos miedo. El enfado te lleva a hipertrofar los mecanismos de seguridad, ¿vale? Yo recuerdo las 48, 72 horas que pasamos defendiendo Zoom como si fuéramos los dueños de Zoom. Y es porque en un momento determinado, y Laura se ríe, porque aquello fue espectacular. Un día por la mañana nos levantamos, Zoom te roba la cuenta corriente y teníamos todo un tinglado montado en el que Zoom era la piedra angular y se nos caía el techo encima. Y hubo gente que se dedicó a poner... Bueno, hubo algunos que nos fuimos a una perito judicial, experta en ciberseguridad, y le dijimos, oye, muchachita, trabaja, échanos un cable, y en 3 horas teníamos las respuestas correctas. Y curiosamente, la Dirección General de Seguridad, de Ciberseguridad de la Guardia Civil, lo único que dijo es, señores, de la misma manera que si ustedes no cambian las contraseñas de correo, puede haber hacker, pues utilicen, por favor, cuentas licenciadas, utilicen los cambios de contraseña, es decir, las mínimas básicas de seguridad. Por tanto, tranquilidad. Hay que ser prudente, hay que ser inteligente, pero no hay que ser histérico. El asco nos puede llevar a discriminar de forma correcta, a tomar decisiones de forma elegante, a saber lo que realmente me perjudica y lo que realmente no me perjudica. Y es lo que yo llamo el sentido de lo correcto, el sentido de la justicia. Fijaros qué emoción básica está presidiendo esto. No es nada intelectual, pero tiene que ser consciente, ¿vale? Y tiene mucho que ver con las normas, tiene mucho que ver con el por qué hago las cosas. No con qué hago, sino por qué hago las cosas. Elige de forma correcta y te vas a sentir mucho más confortable. Desde la tristeza puede aparecer la victimización, pero también aparece la solidaridad. Y entonces, si yo sé lo mal que se pasa cuando se pasa mal, a lo mejor intento buscar mecanismos en los que haya menos gente que lo pase mal. Y aparece toda esa ola de solidaridad que todavía afortunadamente sigue dando vueltas por este mundo, por este bendito mundo. La sorpresa que te lleva a la idea histriónica y a inventar chorradas, con perdón, algunas muy peligrosas, porque no es lo mismo que diga yo a gárgaras con lejía que lo diga el señor Trump, también aparece el humor y la creatividad. Si tú desde esa emoción básica de la sorpresa me encuentro ante una situación que no he vivido nunca, lo que llamamos la incertidumbre no es un problema, no es una situación temporal. Señores, la incertidumbre es nuestro estado natural y cada vez lo va a ser más. Aprendamos a vivir con la incertidumbre, con una sorpresa inteligente que te lleva a pensar ¿y si sí? ¿Qué tal si? Vamos a ver qué podemos hacer para mejorar esto. Y por último, la alegría, la energía positiva, que no es necesariamente optimismo, es sencillamente ese afán por superarnos cada día más y por dar un paso adelante y por decir, bueno, estas son las cartas. Esta mañana le decía a un compañero, porque estaba en una situación un poco triste, ¿no? Y todo su planteamiento era si cambiar alguna circunstancia. Yo le decía, le recordaba que los buenos jugadores son los que son capaces de ganar la partida con las cartas que tienen.
Los malos jugadores no son capaces de ganar la partida ni siquiera con los 5 ases en la mano. Entonces, tenemos las cartas que tenemos y con estas cartas podemos ser ganadores de nuestra propia partida. Así es que este quinto mensaje es: sí de la emoción, pero con inteligencia. Sexto mensaje. Os presento a un señor con el que llevo trabajando indirectamente a través de libros y de blog desde hace aproximadamente 8 años. Se llama Richard Thaler y es un señor que recibió el Premio Nobel de Economía. Este señor recibió el Premio Nobel de Economía después de muchas cosas, pero toda su teoría se resume en esa frase que tenéis ahí. Eso hace que yo piense que algún día puedo ser candidata al Nobel de algo, porque si una frase como esta, detrás de eso, te da un premio Nobel, pues podemos casi cualquiera de nosotros aspirar al premio Nobel. Este señor dijo: señores, los humanos son humanos, no son económicos o economistas. Lo que este señor se ha dedicado a la economía, lo que se llama la economía de la conducta. Y la pregunta es: ¿por qué la gente no toma las decisiones económicas más rentables para sí misma o para su negocio? ¿Por qué la gente es capaz de comprar papel higiénico como si no hubiera un mañana? O se compra la quinta falda roja, que ya tiene 4 faldas rojas, pero se compra la cuarta. ¿Por qué la gente compra? ¿Por qué la gente vende? En definitiva, ¿cómo se toman las decisiones? Porque las decisiones de los humanos no son lógicas, no son económicas. Después las racionalizamos. Bueno, pues este señor nos enseña a trabajar con aquello de que no somos lo que decimos, somos lo que pensamos. Pero también hemos aprendido que si nos decimos según qué cosa, podemos construir un mapa mental, un pensamiento de una manera concreta. A ver, un voluntario, que levante la mano un voluntario. Alguien que active el micro ya. Venga, alguien que active el micro. Venga, yo. Venga, María Ángeles. Venga. Te voy a proponer un pequeño juego, ¿vale? Entonces, la idea es la siguiente. Te estás apostando 100 euros, ¿vale? Ganarías 100 euros si tú, cuando digas cara o cruz, la moneda cae de la manera que tú has dicho, ¿vale? Pero te voy a dar una información. Tú has estado durante un cuarto de hora viendo cómo cae la moneda. Y la moneda, durante un cuarto de hora, se ha tirado 6 veces y las 6 veces ha salido cruz. Y ahora yo te digo, con esa información que tú tienes, yo te digo: María Ángeles, ¿cara o cruz? Te juegas 100 euros. ¿Perdona? Cara. Cara. ¿Por qué? Porque aunque hay un porcentaje de acierto de cara cruz, también hay otro porcentaje que equivale a la otra parte y que creo que puede salir. Pues claro. No siempre va a salir la cruz. María Ángeles, la excepción. Si este ejercicio lo hacéis de forma aleatoria con mucha gente, os diré que un 80% de las veces que hagáis el ejercicio la gente dirá cruz. Se llama el sesgo de la probabilidad. La confianza en que porque una cosa ocurra muchas veces se va a seguir repitiendo. Cuando lo que es cierto es lo que María Ángeles ha dicho. La probabilidad de cara o cruz en cada tirada es la misma, el 50%. Así que la pregunta que yo hago es: por mucho que hayamos pasado mal H días, ¿por qué no te planteas cada día con el 50% de probabilidades de que salga bien? Ese es el aprendizaje del confinamiento. No es verdad. Es verdad, es cierto, es un hecho que en las últimas 25 veces que lo intenté salió cruz. Pero María Ángeles nos acaba de dar la gran lección del confinamiento de este año. Existe la misma probabilidad cada mañana, cuando te levantas por la mañana, de que el día sea cara o sea cruz. Depende de cómo tires la moneda, no de cómo ocurran las cosas. Porque evidentemente la moneda es una cuestión de probabilidad y de azar, pero nosotros podemos vivir desde otra manera. Y me vaya a permitir que os presente a mi amigo los sesgos cognitivos. Es el puntito académico que toda la jornada os doy. No pretendo para nada que os sepáis el nombre, pero sí hasta qué punto nos han condicionado. El primero, el que hemos trabajado con María Ángeles, es el sesgo de la probabilidad. Hay otro sesgo muy interesante que es el que se llama el sesgo del patrón ilusorio. Mirad, lo que tenéis en pantalla es un hecho real. Allá por los años 70, un compañero de mi marido, médico, bueno, pues estaban con la historia esta de que todos los estudios tienen que tener muchos datos, y él decía que había cosas que no se soportaban en datos, no tanto como que todo se soporta en datos, pero que hay que construir bien el dato.
Entonces este hombre hizo un estudio para demostrar eso, y el estudio matemático consistía en plantear una hipótesis que dice, él, como digo, es médico de intensivo, y dijo, señores, hay una correlación estadística directa entre las probabilidades de sufrir infarto y de que haya frigorífico en tu casa. Así empezó la charla, y la gente se quedó muerta, ¿no? Dijo, ¿cómo? Y dijo, veréis, es que lo que he correlacionado son los infartos de Europa con los infartos de África. ¿Por qué digo esto? Porque tú puedes comparar datos que no tienen ninguna relación causa-efecto, pero matemáticamente sí que existe la correlación. Ahora estamos pidiéndole datos o pidiendo evidencia científica a cosas que no tienen evidencia científica hasta ahora. Ahora se están estudiando. Pero no todo lo que puedo decidir se tiene que basar en una correlación de fuerza. Y sobre todo, no siempre lo que estoy comparando es paralelo. Entonces, es que yo la mayoría de las veces que llueve me he visto de verde. ¿Y qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Porque está lloviendo, tengo que aparecer de verde. ¿En serio? Entonces, tenemos digamos, una dinámica, un sesgo cognitivo, es decir, acostumbramos a nuestra mente a establecer una relación. Si cuando yo llego a mi reunión, fulanita está a la derecha, las cosas van a ir fatal. ¿En serio? ¿De verdad? Lo digo con temas absurdos porque lo que quiero es que cada uno reflexione en cuánto... Tenemos gente en la sala de espera, chicos. Lo que quiero es que toméis conciencia de cuántas veces justificamos cosas correlacionando cosas que no tienen nada que ver. Da igual que estén a la derecha que a la izquierda. Otro muy importante es el sesgo de la autoridad, por exceso y por defecto. Ni todo lo que dice el jefe lleva razón, ni todo lo que viene de una supuesta autoridad lleva razón, o al revés, yo puedo ser la autoridad en cualquier momento. Entonces, en ese sentido, tener mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado porque a veces no nos damos cuenta, sobre todo cuando compartimos, no es lo mismo que comparta el jefe, el director, el presidente, no sé, el jefe de la comunidad de vecinos. Cuando tú haces así con un WhatsApp, la gente no solo ve lo que hay en el WhatsApp, ve quién lo ha dicho. Y cuando el presidente de Estados Unidos dice, aunque él dice que con ironía, pero bueno, cuando lo estaba diciendo no parecía muy irónico, que se trataba de lavarse la tráquea y los pulmones con desinfectante, en este minuto lo que tenemos son consultas e incluso accidentes. Por tanto, tener mucha conciencia de quiénes sois cuando compartís cosas y en qué canal lo estáis compartiendo. Otro sesgo muy curioso, en la dictadura de la mayoría. La mayoría dice y está equivocada la mayoría. Resulta que el celador del hospital lleva razón. Porque el construir políticas de toma de decisión basada en lo que la mayoría dice, si la mayoría está contaminada por una idea, contaminada por un secuestro emocional, te puede llevar a decisiones inadecuadas. Y dicho así es muy lógico. Hasta que alguien tiene que enfrentarse a la posibilidad de inventar un nuevo producto, un nuevo servicio, y se encuentra que es que la mayoría de mi competencia, ¿y qué? Imaginaros que eso lo hubiera pensado Henry Ford cuando sacó el coche o Steve Jobs cuando sacó el iPhone. No, ni el iPhone existiría, ni el coche tampoco, porque la mayoría, el segmento de tu competencia o el segmento de tu mercado no está ahí. Por tanto, la mayoría lleva razón hasta que deja de llevarla. El juicio a priori. Este me encanta. Quiero proponeros este ejercicio mental, ¿vale? Yo quiero que os imaginéis por un minuto que os levantéis por la mañana y abrís la portada de La Razón y dice la portada de La Razón: el presidente Sánchez ha tomado una magnífica decisión. Pero es que al mismo tiempo enchufáis la tele y veis al amigo Antonio, al rojo vivo, y dice el amigo Antonio: compartimos las manifestaciones que el portavoz de Vox hizo ayer en el Parlamento. Pero es que además buscáis el trending topic y dice, ¿cuál es el trending topic en Twitter de ayer? Pues ayer trending topic fue, buenos días, me siento bien, hoy he desayunado un café. ¿A qué os parece ciencia ficción? Pues eso significa el juicio a priori. Si nosotros pegamos nuestra marca a un posicionamiento ya con un marcado sesgo, si todo lo que emitimos está condicionado desde una postura y no estamos dispuestos a aceptar que nada de lo que venga de la otra postura puede ser correcto,
estamos pegándonos un tiro en el pie. Y nos estamos pegando un tiro en el pie como portavoces, como comunicadores, como líderes e incluso como marca. Porque esta es la de Coca-Cola y esta es la de Pepsi. ¿Vale? Ahora vamos a ver que hay otro sesgo por parte del cliente al que nos afecta esto. El contraste. Mirad lo que está ocurriendo. Eso que tenéis ahí son datos de muertos. Los de ETA. Los de la muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba. El tsunami de 2004 en Tailandia y ese dato es de antes de ayer, que es la última vez que revisé la diapositiva, o sea que hoy ya son más. Los números son relativos y nuestra digestión de los números son relativos, ¿en qué contexto, en qué contraste los estamos metiendo? En este minuto somos capaces de digerir que una periodista abra el telediario de la siguiente manera. Afortunadamente hoy no hemos llegado o nos hemos quedado en 397 muertos, menos que ayer. Y tú dices, guay. Con 150 tenemos luto nacional durante una semana. Con 1 tenemos luto nacional durante 3 días y se lo merecen. Señores, que nos acostumbramos a hablar de muertos como el que habla, no sé, de kilos de garbanzo. Y he puesto esto porque es muy fuerte y porque no tiene nada que ver con nuestras empresas. Pero pensarlo en nuestro contexto y veréis la cantidad de veces que utilizamos las estadísticas que flipa tú cómo las contamos y cómo las contextualizamos. Qué bien que no hemos quedado al 95% de, y tú dices, ¿perdona? ¿Cómo que qué bien? ¿Vale? Entonces, el uso del contraste hace que tu mapa mental se modifique y el impacto de la información que estás dando o que estás recibiendo es radicalmente distinto. El sesgo de la confirmación. Claro, si yo he acostumbrado a la gente a que todo lo que viene desde la cabecera de un determinado periódico o de otro coincide o no con lo que a mí me gusta leer, nosotros sabemos positivamente cuántos lectores tiene a priori antes de que compren el periódico o se lo bajen virtualmente. Las cabeceras saben cuál es el potencial lectores que van a tener y además las probabilidades de que cambien son muy bajas. Porque si yo como medio de comunicación, en lugar de tener lectores, tengo hooligan, ¿sabéis lo que pasa con el señor del Betis? Que man que pierda. ¿Os imagináis un señor del Betis aplaudiéndole al Sevilla? Porque no está mi señor presidente aquí, si no me mata. Entonces, si yo en vez de tener clientes fidelizados, lo que tengo son hooligan, pues ya son los clientes que tengo, pero acabo de construir la barrera de la captación de los otros clientes. Porque yo soy de Pepsi o de Coca-Cola. Nosotros no queremos tener ni hooligan ni seguidores inconscientes. Lo que queremos tener es gente que nos escuche hasta para discrepar, pero que nos escuche, que esté dispuesto a escucharnos, aunque no compre nuestro producto, aunque no nos compre la idea, pero que tengamos el respeto suficiente porque decimos las cosas evitando el sesgo de la parcialidad y aceptando que en un momento determinado yo puedo estar de acuerdo con alguien que diga algo, aunque esa persona provenga pues del Betis o del Sevilla, siendo yo del Sevilla o del Betis. Por poner un ejemplo, no sé, mi amigo Víctor Elena, si le estoy tocando la nariz, pero bueno, el Madrid-Barça también nos sirve, ¿no? Muy bien. El tema del encuadre, esto también es muy chulo, porque depende de cómo te planteen las cosas. Mirad, esto es un Facebook de antes de ayer. Yo hay cosas que tengo que llevarme al último minuto para que esté un poquito actualizada, ¿vale? Ayer no tenía ocasión de revisar la diapositiva, entonces todas las actualizaciones son de antes de ayer. Este es un Facebook. Esa es la noticia tal como aparece en Facebook. Y esta señora, a la que no conozco, dice, la información es, se cierra el mayor agujero en la capa de ozono jamás detectado en el Ártico. Y esta señora ya presupone que esto tiene algo que ver con el COVID-19 y dice, las cosas malas traen cosas buenas. Hubiera quedado bastante bien si pincha en la noticia, porque la propia noticia y el propio medio dice que este es un dato científico y que además no tiene nada que ver con el COVID-19 ni con el confinamiento. Tiene que ver con un pico de calor que ha habido en la Antártida durante no sé cuántos días. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros estamos ya predispuestos a recibir una información y a redactarla y reinterpretarla desde un sesgo, en este caso COVID-19.
hasta COVID-19 no... O sea, mañana habría alguien que diría, y lo podemos poner en Twitter. Imaginaros que esta mujer es una proecologista, pro verde, pro contaminación, seguidora de la norueguita esta de 15 años y empieza a tuitear en el WhatsApp. Señores, que gracias al COVID-19 se acaba el agujero de ozono. Y lo convertimos en trending topic en un minuto. Y nadie ha dicho eso. Sesgos, comunicamos en sesgos. O esta información. Esta me preocupa todavía más. Mira, esta información real, esto sale del Ministerio, la fuente es el Ministerio y está publicada, lo capturé desde RTV. ¿Sabéis que RTV? Bueno, hay más de una cadena, ¿vale? Están teniendo un blog de información y es copy-paste directamente de las fuentes oficiales. Tal como está la gráfica, si yo fuera riojano diría, ¡jo, qué bien! Mirad cómo está Madrid y mirad cómo está La Rioja. Es una barbaridad presentar ese gráfico con ese dibujo, porque los datos son ciertos, pero los datos son datos absolutos. Si dividimos el número de datos, en este caso estamos hablando del número de contagios por la población, casualmente La Rioja está peor que Madrid, porque no es lo mismo uno de 100 que uno de 1000. Y en Madrid hay mucha gente, claro que hay muchos contagios. ¿Por qué no nos están presentando los datos en porcentaje para saber realmente en qué situación estamos? Ahora se lo están empezando a plantear. Ahora dicen que nos van a mostrar los datos en proporción por 100 o por 1000 habitantes. Chicos, ¿cómo le contáis a vuestros clientes las cosas? ¿Cómo le contáis a vuestra competencia las cosas? ¿Cómo dejáis que os cuenten las cosas los demás? Y sobre todo, ¿cómo compartir los datos? Los datos o cualquier otra cosa que tengáis que compartir. Yo puedo estar diciéndole a mi competencia una verdad, llevándola a confundir mentalmente a mi competencia o a mis colaboradores o a mis clientes, ¿vale? Es aquello nos lo enseñaron cuando éramos pequeños. Yo recuerdo cuando yo era pequeña que me contaban un cuento que era el sastrecillo valiente y era Mateas 7, ¿os acordáis? Pero no decía que era mosca y la gente me consideró valiente porque podían haber sido 7 gigantes. Entonces, el cortar la información o el ponerla en una determinada manera está llevando a que la gente se sienta contenta o feliz y sobre todo que el riojano diga allá los de Madrid. Y yo diría, cuidadito con los de Rioja, porque sois menos y sois más. Esta es muy típica, ya lo hablamos en su momento, la del retrovisor. Hay gente que ahora te explica perfectamente toda la traza del COVID-19 y tú dices, vale, en mi tierra se dice que hasta cuando le ves la cosica ya sabes que es toro, ¿no? O sea, ahora ya no tiene gracia, ¿vale? A veces nosotros con muy poca información tenemos que tomar decisiones muy complicadas y es ahí donde está el mérito. Una vez que han pasado las cosas, decir, no, sí, yo sabía que si hubiera sido, el sesgo del retrovisor. Y esta es otra que se está utilizando mucho, yo la oigo mucho y a mí me produce mucho escalofrío. Y que curiosamente en el confinamiento hemos demostrado que no es buena. ¿Por qué? Porque no es verdad que porque maté un gato me llaman matagato. Y es verdad que si una persona me ve solo una vez en la vida y me ve desaliñada, va a poder sacar de mí una mala impresión de que estoy desaliñada y que es bueno cultivar las primeras impresiones. Pero también tenemos que ser capaces de darle la oportunidad a nuestros compañeros, darle la oportunidad a nuestra competencia, darle la oportunidad a nuestros clientes, darnos la oportunidad a nosotros mismos de que no es verdad, que existe un punto y aparte, que no es verdad que porque siempre he estado sentada no me voy a poder poner de pie, que no es verdad que porque la primera vez me salió blanco, tiene que salir blanco siempre, ¿vale? Para lo bueno y para lo malo, ¿vale? Así es que no necesariamente una parte del todo o una primera impresión debe invadir el resto de las situaciones. A mí este sesgo me preocupa mucho porque es una constante. He seguido todos los medios de comunicación, como experta en comunicación pues hago mucho análisis, tanto de la comunicación oficial como de la comunicación no oficial, no formal, tipo redes sociales, y es tremenda, es tremenda. Este sesgo, y si alguien tiene interés, os puedo dar muchísima bibliografía sobre esto, incluso en mi blog podéis consultar lo que hay detrás, cómo se llega a científicamente identificar este tipo de sesgos. Este es brutal. Dice lo siguiente, mirad, Sócrates dijo en su momento, y lo tenemos por sabio, solo sé que no sé nada. Y lo dijo antes de morir, es decir, cuando ya había escrito y ya había elaborado toda su sabiduría. Frente a ese Sócrates tenemos a esta gente que un día lee un titular,
un día ve una diapositiva o escucha una charla, la hace suya y la considera, ya soy maestro. Yo ya a partir, maestro o maestra, yo ya a partir de ahora voy a hablar de esto como si no fuera un mañana. Es más, se planta delante de 300, 1200 personas, que para eso está Zoom, para poder hablar delante de chorrocientas gente, y sin más allá que eso, con lo poquito que ha aprendido, y que además no necesariamente ha aprendido bien, se empodera y se convierte en el discursante. Le llamamos la soberbia intelectual. Son gente que cuanto menos sabe de algo, más cree que sabe y más cuestiona el conocimiento de los demás. Tened mucho cuidado, porque esto alimenta Twitter todos los días. Junto a ese, el contrario. Antes hablábamos de los hooligans y ahora os voy a hablar de los contra-hooligans. Contra el sesgo de la confirmación, el del tiro por la culata. En inglés le llaman backfire, pero le han traducido por tiro por la culata. Que viene a decir lo siguiente. Cuanto más intentes, con evidencia científica, con evidencia objetiva, hacerle entender a una persona que su postura es la equivocada, más se va a reafirmar. Es más, le va a dar la vuelta. Es la típica explicación de algo querrá cuando lo cuenta así. Seguro que esa publicidad está pagada por el que... Hay gente que no se cree a los científicos. ¿Sabéis lo que dice? Seguro que hay un laboratorio queriendo vender mascarillas y por eso este tío dice que la mascarilla tiene que ser de 3 milímetros. Y tú dices, ¿de verdad? O sea, me estás pidiendo evidencia científica. Te digo que esta mascarilla y esta no. Y ahora me dice que qué laboratorio le habrá pagado al médico para decir esto. Si yo estoy convencida de una cosa y no quiero cambiar, aunque me lo demuestren. Tener cuidado con esto, porque a veces no se trata de convencer a nadie. A veces hay que dejar a la gente en su propia falsedad. Hay que dejarlos. Lo único que hay que intentar es no contaminar y, por supuesto, no hacernos eco. Y el último de los sesgos. El no asumir que tenemos sesgos. Si alguien, después de estos 10 minutos de conversación, todavía cree que existe la comunicación objetiva, he fracasado rotundamente. No existe la comunicación objetiva, ni cuando se emite, ni cuando se recibe. Lo único que existe es la posibilidad de separarnos de ese sesgo y decir, ¿y si aunque Lucía sea una petarda, y si lleva razón? ¿Y si aunque yo sea pro Mac y pro Apple, a lo mejor Microsoft esta vez ha dicho algo inteligente? O al revés, aunque yo sea pro Microsoft y super Office, ¿qué tal si intento utilizar Mac? ¿Vale? ¿Qué tal si acepto la diversidad y la divergencia y amplío mi campo de mira? ¿Y sabéis lo que ocurrirá? Que mientras más ampliéis vuestra mente, a más capacidad de información, a más cantidad de información, a más gente inteligente pongáis en vuestra vida, más llegaréis a la conclusión de solo sé que no sé nada y que merece la pena seguir aprendiendo. Séptimo aprendizaje de COVID-19 con respecto a la información. ¿Qué quiere saber mi gente? Esto está sacado del estudio Google, hace un estudio, antes lo hacía semanal, ahora lo hace prácticamente diario, de qué busca la gente sobre algo. ¿Vale? Con el tema del confinamiento centraron las búsquedas en 3 criterios. ¿Qué quiere saber la gente? Sobre necesidades básicas, sobre alguna novedad día a día o sobre lo que ellos llaman comportamiento emergente. Es una traducción muy cogida por los pelos. Sería algo así como algo nuevo por hacer o algo diferente que pueda aprender. Durante los 10 primeros días, y esta es una información global, no es una información de España, durante los 10 primeros días, las grandes búsquedas en Google eran sobre comida y sobre servicios básicos. ¿Qué pasa si se me rompe la llave? ¿Qué pasa si necesito un fontanero? ¿Qué pasa o dónde puedo comprar cosas básicas de andar por casa? Sobre las novedades, durante 10 días la gente lo único que buscaba era legislación y programa gubernamental. ¿Qué dice la norma y cómo la puedo interpretar? Y sobre comportamiento emergente, todo el mundo estaba interesado en cómo intentar prevenir o tratar el COVID-19. Eso duró 10 días. Y según el informe de Google, duró 10 días porque es un barrido que han hecho desde que el COVID llegó. Compis, la sala de espera. Además tenemos a alguien que viene de fuera. ¿Vale? Es un nombre, ahora cuando entre que nos diga si nos entiende en español, porque el nombre es de fuera. Es muy curioso porque son 10 días, pero no son 10 días mantenidos en un país. Es el estudio que se hace desde que COVID
entra en Europa hasta que llega a Estados Unidos y por eso tenemos un decalaje de 10 días. Pero fijaros lo que desde entonces, desde los 10 primeros días hasta ahora le interesa a la gente. Sobre necesidades inmediatas, cómo poner orden en mi vida, en mi casa, cómo construir un espacio organizado y sistemático en mi hogar, en mi entorno. Novedades, cómo conseguir que mi casa sea una escuela, un horno de pan, un estudio de televisión, un estudio de música, un gimnasio y hasta un huerto. Comportamiento emergente, tecnología. Cómo conseguir que cualquier cosa que quiera hacer se pueda hacer a través de la tecnología. Y esto es así, es lo más buscado, lo que más interesa al mundo occidental, repito, occidental, en los últimos 40 días. Pues os reto a seguir consultándole a Google qué va a ocurrir en los próximos 40. Yo de todas maneras lo compartiré en mis redes, porque me apuesto con vosotros la cara y la cruz de mi amiga María Ángeles a que seguiremos en esta fase 2, en esta búsqueda segunda. Y ahí, bueno, y Lucía, ¿y esto a nosotros para qué nos sirve? Nos sirve porque nosotros estamos comunicándole a clientes, a compañeros, a proveedores, a trabajadores, estamos emitiendo todo el día. Y es muy importante conocer lo que le interesa a la gente para desde ahí hacer nuestra oferta de valor, desde ahí hacer nuestra propuesta de nuestro producto, desde ahí hacer nuestra propuesta de solidaridad o de colaboración o de alianza, ¿vale? Es verdad que a lo mejor no todo el mundo podemos ayudar a poner orden en la casa, pero sí que podemos ayudar a resolver los elementos de cómo construir un mundo en el que la tecnología se convierta en un medio y no necesariamente en cómo escapar. Y no voy a hacer mucho hincapié en esto porque lo quería pasar al punto 8. Y lo he separado. Al principio estaba junto, pero lo he separado porque quiero que se convierta en un aprendizaje en sí mismo. El vocabulario. Palabras que tenían un sentido para nosotros ahora tienen otro radicalmente distinto. ¿Vale? Para mí una mampara era una cosa que ponía en el cuarto de baño para que no se me salga el agua. Fíjate tú qué cosa. Ahora mampara es el objeto de deseo del mundo mundial y lo que va a hacer que yo pueda abrir o no mi peluquería, mi supermercado o mi oficina. No te digo nada del pan. ¿Quién sabía de masa madre? No sé, sabía de mi madre y de la masa, pero ahora hablamos de la masa madre como si fuéramos súper expertos, ¿vale? Volver y salir lo voy a dejar ahí porque tengo que volver a ello, nunca mejor dicho. Pero es que además tenemos un vocabulario nuevo. Yo me quedé en el COVID-10. Ahí me quedé. Y resulta que estamos ya en el 19 y había dejado de que eso estuviera ahí. De hecho, yo hablaba más del virus de la influenza que del COVID o de la COVID. Se llama de las dos maneras. Ya lo de coronavirus es panota, desescalada no existe en el diccionario y Zoom lo conocíamos 4 formadores locos y ni lo usábamos de forma habitual. Teletrabajo. Llevamos hablando del teletrabajo desde el año 98, pero era imposible. Es imposible ser productivo en teletrabajo. Por favor, Lucía. Eso es para los americanos y los noruegos. Nosotros, ¿qué me estás contando? Pues ahí tenemos teletrabajo metida en vena. Y una barbaridad. Resulta que ahora vamos a laminar nuestros horarios de entrada. Mirad, laminar no es verdad. En castellano es segmentar o fasear. Pero os aseguro que de aquí a una semana tenemos laminadas nuestras horas de trabajo porque ayer lo dijeron y ya forma parte de nuestro vocabulario habitual. Ahora, laminamos también las horas de trabajo, que ya es flipante. La gente de la RAE tiene que estar cortándose las venas. Me encantaría formar parte del equipo de trabajo y Laura, de la gente que está con el vocabulario, porque la traducción no puede ser peor. En castellano existen las palabras, pero traducimos literalmente y la liamos parda. Bueno, pues de todo eso tenemos 4 palabras estrellas, de las que conocemos volver y salir. Nos está matando. Nos está matando. Querer salir y querer volver nos está matando. Así es que, por favor, ponedla en minúscula o desaparecerla de vuestro... No queremos volver y no queremos salir. Queremos hacer lo correcto en cada minuto. Iremos a la calle cuando podamos, debamos y en la forma correcta. Y no queremos volver porque no podemos volver. No hay ningún sitio al que volver. 14 de marzo pasó. 14 de marzo de 2020 quedará en nuestra historia, se la contaremos a nuestros nietos, estará en los libros de historia. No vamos a volver al 14 de marzo. Así que, por favor, olvidaros de la palabra volver. Porque mientras estéis enganchados a la palabra volver, todos los sesgos cognitivos os están matando la cabeza. Y salir
Sí y no, no pasa nada. Yo recuerdo antes del 14 de marzo que todas las amas de casa y todos los directivos con los que yo hablaba como consultora lo que querían era entrar en su casa, porque no tenían tiempo para estar en casa. ¿Y no será que lo que queremos es lo contrario de lo que tenemos? ¿Será por eso que yo me plancho el pelo? Porque mi hermana lo tiene liso y yo lo tengo rizado. Y es por eso que yo me lo plancho. Porque tenemos que estar a la contra. Hay que jodarse, ¿eh? Pues si nos toca estar dentro, disfrutemos. Y cuando tengamos que estar fuera, disfrutemos. Porque yo sé de gente que ha estado durante 12 horas de su vida diciendo, ay, por Dios, si yo tuviera un momentico para irme a mi casa con mis niños. Pues toma niños y toma casa, disfrútalo. Venga, vamos a tomárnoslo con un poquito de sentido del humor, ¿vale? Es una cuestión de perspectiva y es una cuestión de expectativa. Si tú has decidido vivir con el espejo retrovisor, te plantas en volver, vas a estar llorando toda tu vida, pero hija, llora con ganas, eso sí, llora con maestría y llora con profesionalidad y disfrútalo, disfrútalo. Pero tu expectativa es cercana a cero. Si tu perspectiva es la punta del zapato, si estás en hoy y si voy a poder salir a las 12 o a las 8, el día 3 o el día 5, tienes la vista puesta en la punta del zapato. Pero a lo mejor es más interesante que mires con un poquito de perspectiva, no solo el próximo verano, sino tu futuro. Tienes toda la vida por delante, tienes un bagaje maravilloso. Habrá toda una generación que seremos distintos y podemos ser mejores porque hemos vivido esta experiencia, como existió el trabajador o el empresario que vivió el crash del 29 y los que vivieron la Segunda Guerra Mundial o nuestra guerra civil o no sé, o el 11M en Madrid. Hay un antes y un después de cada una de estas situaciones. Todo depende de nuestra perspectiva, pero sobre todo de nuestra expectativa. Y no vamos a volver. Y el último aprendizaje, cómo recibimos las cosas. Nosotros somos emisores, como directivos, como profesionales, como empresarios, pero también somos receptores. Y nosotros podemos decidir que cuando recibimos cosas que vienen desde un claro sesgo de manipulación y definitivamente son un bulo, y si no lo son, no le dedico el tiempo suficiente para cerciorarme de qué veracidad tienen, soy responsable del contagio. Tengo la misma responsabilidad poniéndome una mascarilla que haciendo así con un WhatsApp o poniendo en Twitter según qué cosa o compartiendo en los grupos de mis compañeros no sé qué información. Lo primero que recibo por la mañana, no lo filtro, no lo pienso, pataleo. Bueno, he conseguido que todo mi equipo esta mañana esté cabreado como una mona porque estamos al 25%. Hay gente que se levantó y dijo, señores, que tenemos 25 posibilidades. Es que hay otra manera de compartir la misma información. Hay otra manera muy diferente de leer desde el BOE hasta la prensa. Hay una manera muy distinta de recibir el presente, porque no tenemos malas cartas, tenemos estas cartas. Buenas o malas es como yo las quiera tener, jugar y compartir. Y esta sí que es una decisión muy de adultos. Igual de emoción, pero distinta decisión. Y con esto termino. ¿Qué me ha enseñado a mí el confinamiento? ¿A qué le doy las gracias por el confinamiento? Pues le he dado las gracias por recordarme que la comunicación sigue siendo la clave de bóveda del éxito empresarial. Me da igual cuándo, cómo, con quién y para qué la use. Si sé comunicar profesionalmente, tengo un gran trabajo recorrido, un gran camino recorrido. Gracias por recordarme que comunicar es ineludible. Hasta cuando estoy callada estoy comunicando, pero que es mi decisión cómo, cuándo, dónde y a quién comunico y sobre todo qué estoy comunicando. Gracias por recordarme que la tecnología ni me ayuda ni me dificulta. Es una herramienta. Es una herramienta y estamos súper cómodos delante de Zoom y hace un mes, si hubiéramos hecho una encuesta entre según qué gente que yo conozco, hubiera salido un 99% de noes a una reunión virtual. Vamos, no me atrevo a decir al 100% por no ser maximalista, pero hubiera salido. 24 horas más tarde nadie nos preguntó y somos felices en virtual. Y que la comunicación de éxito es una decisión que siempre es emocional cuando se racionaliza. Recordad, lo dice un premio Nobel de Economía, economía de la conducta. No siempre compro el coche que necesito, compro el coche que me gusta. No siempre digo lo que es mejor, muchas veces digo lo que el estómago me lleva a la boca,
pero en medio de eso está la prudencia, está el sentido común, está el respirar 2 veces y a veces podemos poner cortocircuito y no necesariamente decir exactamente lo que el estómago me dice. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Pues en Landa a partir de ahora va a seguir haciendo lo mismo, no va a volver a hacer nada, pero va a seguir haciendo lo mismo. Queremos seguir entrenando a la gente en comunicación, hemos aprendido cosas nuevas, queremos abrir nuevos mercados, nuevas posibilidades, os daremos información de muchas cosas. Todas las personas que estáis en nuestra base de datos vais a recibir una única comunicación para pediros permiso para continuar, por tanto, todo el que se quiera quitar de la suscripción, pues nuestro compañero Alejandro lo quitará y nunca más os bombardearemos con información que no queráis, pero todo el que quiera seguir recibirá información solo una vez al mes de técnica del blog. Hemos recuperado el blog menos técnico, estamos manejando bueno, pues comunicación en blog que tiene mucho que ver con lo que hemos estado viendo aquí y algunas otras sorpresas que tenemos para vosotros. Y sobre todo lo que sí quiero pediros es ayuda. Y quiero pedido ayuda en una cosa. Y esta es la última ya. La última mía me refiero, ahora saca. Y lo que quiero pediros es lo siguiente. Yo llevo como aproximadamente 3 meses con una invitación por parte de Alejandro, de Elena, mi colaboradora, y de otra serie de gente diciendo, Lucía, tenemos que empezar a hacer vídeo, el tema del vídeo. Y yo el vídeo por el vídeo es como lo de ir por ir. Señorita, pues ir por ir es pana, ¿no? Bueno. Pero después de estas jornadas y de algunas conversaciones que he tenido con algunos compañeros, he pensado que sí me gustaría hacer un tipo de vídeo, pero necesito a vosotros, los que estáis aquí, a vosotras, las que estáis aquí, y a otras personas que podáis recomendarnos. Quiero empezar una comunicación en conversación. Entonces, me encantaría que me escribierais por correo electrónico, por WhatsApp, diciendo, oye, yo quiero conversar contigo. Puede ser una pregunta. Puede ser vuelve a explicarme el sesgo cognitivo del no sé qué, o cómo podríamos hacer no sé cuánto, o Lucía, sencillamente quiero hablar contigo de qué opinas de la palabra confinamiento, que es una palabra bien chula. Confinamiento, confinamiento. Fina puede ser con Josefinamiento. O sea, que tú fíjate qué cosa tan chula. ¿De dónde vendrá confinamiento? ¿Vale? Si alguien se llama Josefina, pues podemos jugar con la palabra. Es una broma ya. Pero hablando en serio, me encantaría tener conversaciones. Conversaciones que evidentemente estarían autorizadas para ser grabadas y que se supone que es algo que le interesa a una persona porque ha aprendido que lo que más le interesa a la mayoría de la gente es lo que le interesa a una persona. Así es que si somos capaces de tener conversaciones inteligentes y positivas con una persona, probablemente le interesemos a millones de personas. Pero necesito conversación. Así es que os animo a conversar conmigo, a discrepar, a pelearme los argumentos, a lo que queráis. Solo necesitaríamos la condición de que me autoricéis luego a publicarlo. Os agradezco muchísimo los miércoles que hemos pasado juntos. Espero seguir viéndonos en un mogollón de cosas y en este minuto los micrófonos son vuestros. Muchísimas gracias.